Buenas, mi nombre es Claudia Barrios y voy a hablar acerca de un caso de niño que se reportó un niño de 5 años en la ciudad de Lima. Este artículo fue creado por Bonifacio Morales y colaboradores en el año 2024. Acá les traje el índice de lo que se va a abordar este video. Vamos a tener las posibles causas de infección, los factores de riesgo, ciertas complicaciones, cuáles son esas medidas de prevención, el tratamiento que se lleva a cabo para este paciente y también les voy a explicar por medio de un cuadro eh, comparativo acerca de esos factores o de esas condiciones muy parecidas que acá en Colombia también predispone a padecer el dengue. Tenemos las posibles causas de infección. La principal es la del virus del dengue, ya que este es un arbovirus muy transmitido debido a la picadura del mosquito Aedes aegypti, que este es un vector que tiene una actividad principalmente en el día y este mosquito se va a reportar en ambiente urbano, especialmente en recipientes con agua estancada, como baldes, llantas, florero, lo cual va a facilitar la proliferación cercana a las viviendas. Tenemos que este paciente era pues sí, fue un niño de 5 años que residía en Ventanilla, Callao, una zona bastante poblada y también urbanizada del Perú, donde se ha documentado una elevada presencia de mosquitos vector. La principal exposición diaria al entorno fue la que la causó que el paciente fuera picado por un mosquito. Bueno, tenemos acá los factores de riesgo y las consecuencias para la salud. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos la edad infantil. Bueno, tenemos que tener en cuenta que este fue un paciente de 5 años, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de formas graves por su sistema inmune, aún en desarrollo, pueden generar ciertas complicaciones. Tenemos la infección probable por segundo serotipo, ya que este va a aumentar el riesgo del dengue grave. Tenemos también condiciones medioambientales que son muy propicias para el vector. En cuanto a la falta de diagnóstico temprano, ya que el paciente, el niño, fue automedicado con metamizol antes de ir a urgencias, por ende se pudo enmascarar el cuadro y por ende es muy importante que el paciente no automedicarlo. En cuanto a las consecuencias para la salud pública, tenemos la saturación de servicios médicos, ya que la progresión de los casos graves del dengue genera un aumento en la demanda de atención hospitalaria, especialmente los servicios de emergencias pediátricas y la UCI. Tenemos el riesgo de brotes epidémicos, ya que la falta de control efectivo del mosquito vector puede desencadenar brotes masivos, afectando a muchas personas en esta comunidad. También tenemos el impacto en la mortalidad infantil, ya que las formas graves del dengue, como el dengue con signos de alarma y el dengue grave, pueden conducir a complicaciones letales si no se trata a tiempo. También una carga económica y social, ya que el tratamiento es muy intensivo, requiere hospitalizaciones bastante prolongadas y esto genera posibles secuelas a largo plazo, tanto para el sistema como a las familias. Y es muy importante también mencionar que hay una necesidad de intervención comunitaria, ya que este tipo de casos exige una bastante compañía en cuanto a la comunidad, ya que eh, la comunidad, al desconocer de que debe de eliminar esos criaderos, como el de las llantas, el de cualquier balde que estén en sus casas, poder voltearlo, y entonces es muy importante la educación y también en la no automedicarse cuando estén presentando ciertos síntomas de alerta.
En cuanto a las medidas de prevención, esto va muy de la mano con lo que estaba hablando. Tenemos la eliminación de los criaderos, el uso de mosquiteros y repelentes, especialmente en niños pequeños. La educación en la comunidad, les comenté, es muy importante saber que las personas conozcan los síntomas tempranos y los signos de alarma para poder actuar con tiempo. También fumigación y el control de vectorial en las zonas del brote es muy importante en cuanto también al diagnóstico temprano, con pruebas de antígenos como la NS1 y la ELISA en centros de salud. En cuanto al tratamiento establecido para el paciente, tenemos que el abordaje terapéutico fue bastante integral y escalonado, es decir, como que empezó de una manera bastante con lo poco que se podía hacer hasta aumentar si el caso tal, el paciente se complicó, en este caso sí se complicó el paciente. Entonces, el paciente tenemos que se le administró antibiótico de amplio espectro. Tenemos como la piperacilina, tazobactam y metronidazol. Estos fueron administrados inicialmente por la sospecha de la peritonitis bacteriana secundaria, que es una complicación bastante frecuente por la translocación bacteriana en los pacientes inmunocomprometidos o de pronto también con ascitis severa. Tenemos también antipirético, ya que se utilizó el metamizol para poder controlar la fiebre alta, aunque con precaución, pues sí, se tuvo ciertos efectos adversos, pero se tuvo control de ellos. En cuanto a la terapia de soporte hemodinámico y metabólico, se utilizó Detrosa al 5%, el plasma fresco congelado y cropitado para poder reponer esos líquidos, mantener la glucemia y corregir alteraciones de la coagulación. También diuréticos, se utilizaron reposición de proteica con albúmina humana, que fue requerida por la hipoalbuminemia grave que el paciente presentaba, que esto es muy común en los pacientes que presentan un dengue severo por la extravasación capilar. Tenemos también un tratamiento de insuficiencia cardíaca que el paciente presentó, se utilizó el captopril y también el carvedilol. En cuanto a los cuidados intensivos, el paciente permaneció bajo monitoreo constante en la UCI pediátrica y recibió una muy buena atención interdisciplinaria, soporte vital y una vigilancia bastante en cuanto a los parámetros que él presentaba, ya que él presentaba problemas tanto en la sangre, respiratoria y metabólica. Entonces, importante mencionar aquí que este fue dado de alta, no presentaba fiebre, ya dejó de presentar el edema, la función hepática fue controlada y la coagulación fue recuperada. Entonces, el paciente salió muy bien, no tuvo ninguna complicación después de haber tenido eh, el dengue. Entonces, eh, salió muy bien. En cuanto al el comparativo de los casos de dengue, tenemos el Perú versus Colombia. En cuanto al caso de tenemos que característica del caso en Lima, Perú, tenemos que fue en el año 2020 a 2024. El caso clínico analizado fue un niño de 5 años de distrito de Ventanilla Callao, evolucionó al dengue grave con fallo hepático, miocardiopatía dilatada, ascitis y derrame pleural. El brote de dengue de Perú en 2023 llevó a una emergencia sanitaria a 13 departamentos y más de 40.000 casos notificados hasta abril. Tenemos que también las zonas principalmente afectadas fue la de Ucayali, Loreto, San Martín, Tubis, Piura, Amazonas, Huánuco, Ica y Lima.
En cuanto a los factores comunes, en este fueron los climas cálidos, lluvia frecuente, urbanización sin control vectorial y acumulación de agua en los hogares. Importante ahora aquí mencionar en cuanto en Colombia, tenemos la situación en Colombia, tenemos los casos reportados 2023-2024. Colombia tuvo más de 50.000 casos de dengue en 2023 con tendencia bastante significativa en menores de 15 años. En cuanto a los casos graves, son con manifestaciones similares como hepática, neurológica y renales, como lo reportado por el artículo de Castellano, que fue en 2021. En niños en Colombia también representaban eh, digamos que ciertas complicaciones muy similares a la del artículo a este artículo reportado en niños de 5 años. Y también es muy importante mencionar las regiones más afectadas acá, Colombia, que es Valle del Cauca, Huila, Tolima, Meta, Caquetá, Santander, Norte de Santander y Antioquia. En cuanto a las características comunes de estas regiones, tenemos las altas temperaturas, ya que el clima es bastante tropical, bastante húmedo, lo cual es propicio para este vector. Tenemos una altitud baja, ya donde el mosquito Aedes aegypti sobrevive y se reproduce muy fácilmente. Tenemos la presencia de zonas urbanas densas con problemas de recolección de residuos y agua estancada, por ende, obviamente es un bastante propicio para que pueda aparecer este mosquito. Tenemos ahora les traje la similitud entre Perú y Colombia. Tenemos acá los aspectos, tenemos el Perú y Colombia, entonces tenemos el vector principal, las zonas afectadas, las manifestaciones clínicas, grupos más vulnerables y causas comunes. Bueno, tenemos el vector principal, ya sabemos quién ganamos, fue la Aedes aegypti. Las cosas comunes tenemos la falta de control vectorial, agua estancada, igualmente el que se reportó en Perú. Tenemos en cuanto a la conclusión que tanto en Perú como en Colombia, sí, se pudo comparar en condiciones ambientales, sociales y climáticas que eran muy parecidas, ya que favorecía en la transmisión del dengue. El caso del niño de Lima se asemeja a los reportes colombianos por una evolución multisistémica. Sin embargo, en Colombia ha fortalecido su sistema de vigilancia epidemiológica con Civigila, lo cual ha permitido, digamos que, detectar de manera oportuna y darle una respuesta local bastante rápida, lo cual en sí ambos países enfrentan grandes desafíos en las zonas rurales y urbanas bastante vulnerables, por lo cual la educación comunitaria y el control del vector y el diagnóstico precoz sigue siendo muy clave, muy importante para tenerlo en cuenta. En cuanto, para ya finalizar, tenemos la evidencia del foro en la cual se puede concluir con lo acuerdo a lo que se pudo reportar en el foro. Tenemos que es muy importante una adecuada aplicación de las medidas de bioseguridad para poder así prevenir ciertas infecciones dentro del entorno hospitalario, y además que estas medidas, aunque son bastante básicas, como el lavado de manos, el uso correcto de guantes, tapabocas y la desinfección de la superficie, son bastante claves para poder proteger tanto a los pacientes como a las personal de salud, y el cumplimiento va a reducir de manera significativa el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Entonces, tenemos que estos protocolos específicos
como el aislamiento de pacientes contagiosos y la capacitación del personal es muy importante. Esto va a fortalecer la capacidad del sistema de salud para poder responder de forma segura y eficaz ante brotes o situaciones críticas como el dengue, el COVID. Cualquier situación es muy importante. Muchas gracias. Acá encontramos las referencias.